Shalom, bienvenidos al canal Reloj Profético. Soy Guillermo Nagui y hoy estaremos analizando el capítulo 1 del libro La Bestia Bíblica, en esta serie de estudios sobre profecía bíblica. Señor nuestro Dios, ten compasión de nosotros. Danos tu luz, danos tu entendimiento, danos de tu sabiduría, Señor, para comprender tu palabra. Que podamos fijarnos solamente en lo que está escrito, Señor, y no en las tradiciones humanas, interpretaciones de hombres. Señor, que tu palabra sea la que nos revele lo que tú quieres comunicarnos. Lo hacemos todo para tu gloria, Señor, para la honra de tu nombre. En nombre de Yeshua. Amén. Como dijimos en la introducción de este estudio, la bestia bíblica, nuestro texto base se encuentra en Apocalipsis 13, versos 1 al 10, donde se describe la bestia que sube del mar. Es esta bestia que estaremos analizando, su identidad, de dónde viene y quién es, también su comportamiento. Solo que esta división debemos recordar que no es la división inicial con la que Juan escribe Apocalipsis, esta división en capítulos y versículos. Este versículo primero, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, ya inicia en el capítulo 12 del Apocalipsis, es decir, comienza ya en el capítulo 12 con la lucha entre la serpiente y la mujer. La mujer es Israel. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, las falsas doctrinas, las mentiras. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió su boca y tragó el río del dragón, que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua, el Mesías. Es aquí donde comienza el relato, como veremos a continuación. Aquí tenemos dos versiones de la Biblia, dos traducciones que vierten lo siguiente. La versión Reina Valera de 1989 dice, para Apocalipsis 12, 17, el último verso del capítulo 12 de Apocalipsis: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y él se puso de pie sobre la arena del mar. ¿Por qué es importante esto? Porque en este capítulo 1 del libro La Bestia Bíblica estamos analizando la frase la arena del mar. Es muy importante este término, esta localización, porque este es el lugar desde el cual tenemos la perspectiva correcta de la bestia. Ella sube del mar, pero hay una indicación de que es desde la arena del mar que debemos apreciar a esta figura, a la bestia bíblica. Lo que nos dice la versión Reina Valera 1989 es que es el dragón quien se puso de pie sobre la arena del mar. También la versión textual, tercera edición de 2010, para los versos 17 y 18 de Apocalipsis capítulo 12, nos dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
y se paró sobre la arena del mar. Aquí tenemos la versión en griego, que podemos verla en el sitio web biblehub.com. Esto es para Revelación o Apocalipsis capítulo 12, 17. Dice el texto griego: kai estase epiten amon tes thalases. Aquí el verbo estase está en tiempo aoristo, modo indicativo, voz pasiva, tercera persona del singular. Lo que nos indica esta voz pasiva es que no realiza la acción, sino que es realizada la acción en él. Es decir, fue puesto de pie sobre la arena del mar. Sin duda, en este pasaje de nuevo intervino la pluma mentirosa de los escribas que cambiaron la Torá en mentira, como relata Jeremías capítulo 8, verso 8. En algunos manuscritos griegos encontramos el verbo estafe, como en el de Nestlé 1904, Westcott and Hort 1881, Westcott and Hort variantes Nestlé Aland 27 y Nestlé Aland 28. Tischendorf, la octava edición 1872 y Betha Greek New Testament 1598. En todas estas versiones encontramos que es el dragón quien fue puesto de pie sobre la arena del mar. Algunas versiones de la Biblia identifican esta porción como Apocalipsis 12, 17b y otras como Apocalipsis 12, 18. Es decir, algunas versiones vierten este pasaje en un solo versículo y otras las dividen en dos versículos. Otros manuscritos, como el texto mayoritario bizantino, Greek Orthodox Church 1904, Scrivener Textus Receptus 1894 y Stephanus Textus Receptus 1550, de los que proviene la versión Reina Valera del 60, contienen el verbo estasen. Estasen indicaría que es Juan quien se para sobre la arena del mar. La versión Reina Valera del 60 vierte me paré sobre la arena del mar, por lo que varias versiones de la Biblia basadas en estos manuscritos colocan esta frase en Apocalipsis 13:1 al describir la visión de Juan de la bestia que sube del mar. Tiene más sentido que sea el dragón, no Juan, quien se para sobre la arena del mar, ya que coincide con la descripción de lo que hace la estatua que vio Nabucodonosor, que se paraba sobre el barro. El barro es Israel. Los diferentes metales de la estatua de Nabucodonosor representan reinos que se paraban sobre el barro, sobre Israel. Y veremos que en este estudio las arenas del mar o la arena del mar representa también la descendencia física de Israel. Según las escrituras, las estrellas del cielo representan a los descendientes celestiales de Abraham, los que son de la fe de Abraham y pertenecen al Mesías Yeshua, como lo vemos en Gálatas 3:7 y 29, mientras que la arena a orillas del mar y el polvo de la tierra, como aparece en Génesis 13:16, representan a los descendientes terrenales de Abraham, sus descendientes en la carne, como vemos Juan 8:37 al 44.
De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, eso lo encontramos en Génesis 22:17, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, esta descendencia bendita, que es multiplicada por Dios, es comparada a las estrellas del cielo y a la arena del mar, a la arena de la orilla del mar. En Génesis 32:12 vemos que dice la palabra del Eterno: y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Aquí vemos el Señor hablando, la promesa del Señor a Abraham de que su descendencia sería como la arena del mar, que no se puede contar por su multitud. Esta promesa que fue también realizada a Jacob, quien es Israel. En primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 20, vemos: Judá e Israel eran muchos, eran una multitud, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Es decir, la propia palabra interpreta para nosotros cuál sería el significado de la arena del mar, porque es que el dragón se fue puesto de pie o fue puesto pisando la arena del mar. Segundo libro de Samuel 17:11 dice: aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, a Absalom, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos a David en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Es decir, el remanente de Israel. Querían acabar con David y con los que están con él. Este pasaje de Samuel relata cuando Absalom se rebeló contra su padre David, pidiendo consejo a Husai sobre cómo actuar para reinar sobre Israel, pararse sobre Israel, en vez de su padre, formándose aquí el Israel de Absalom versus o contrapuesto al remanente, el Israel de David. El segundo libro de Samuel 15, versos 5 al 6 nos dice: y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él ante David, él, Absalom, el hijo de David, extendía antes su mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey David a juicio, y así robaba Absalom el corazón de los de Israel. El segundo libro de Samuel 15:10 nos dice: entonces envió Absalom mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalom reina en Hebrón. Esto es muy indicativo porque cuando nosotros escuchemos el sonido de la trompeta, lo que diremos es: Yeshua reina sobre Israel. Oseas 1:10 nos dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Vemos que Oseas, el profeta, compara a los hijos de Israel con las arenas del mar. Romanos 9:27 nos dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar,
tan solo el remanente será salvo. También vemos en Hebreos 11:12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Multitud. Veamos esta palabra multitud, muchos. En hebreo, ha-rabim, los muchos. El Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir y dar su nefesh, su aliento de vida, su vida, como paga de rescate para la expiación de muchos, de ha-rabim, de los muchos. Mateo 20:28. El Señor dijo, yo no he sido enviado, sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vemos que esta multitud siempre está refiriéndose a ha-rabim, los muchos, a Israel. Mateo 26, 27 al 28 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿Qué es esto? Esto es el pacto, el nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por ha-rabim, los muchos, es derramada para remisión de los pecados. También en Romanos 5:15 leemos, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ha-rabim, abundaron mucho más para los muchos, ha-rabim, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Yeshua el Mesías. Vemos que la palabra está refiriéndose siempre a Israel, la multitud de Israel, que según la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, serían como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Porque así como por la descendencia de un hombre, los muchos ha-rabim fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos ha-rabim serán constituidos justos. Ha-rabim es la misma frase que usa Isaías, capítulo 53, versos 11 al 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma, esto nos habla del Mesías, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a los muchos, rabim, la rabim, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte entre los muchos, barrabim, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de los muchos, rabim, y orado por los transgresores. Es la misma frase que usa Daniel capítulo 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a los muchos, ha-rabim, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, ¿quiénes son los muchos? Veamos, primer libro de Reyes 4:20, donde dice, Judá e Israel eran muchos, rabim, como la arena que está junto al mar. Por esto que debemos prestar atención, todo lo que estamos estudiando y analizando lo hacemos por la necesidad de interpretar sobre qué tipo de arena se paró el dragón, para luego poder interpretar la figura de la bestia bíblica. Entonces nos dice Judá e Israel eran muchos, rabim, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. En el Pirkei Avot 5:18 y en los arroyos de Qumran, los cuales están citados aquí, se utiliza la frase ha-rabim
para referirse a la comunidad de Israel. Por esto, las frases Rabim traen consigo el artículo Ha, para especificar Ha-Rabim, los muchos, y no simplemente muchos. Esto es lo que enfatiza Jeremías 31, verso 31, cuando dice: He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto es con Israel. Solo que cuando Jeremías habla de un nuevo pacto es porque ambas casas han abandonado el primero, es decir, se apartaron y se hicieron vanos. Segundo libro de Reyes 17:15 nos dice: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él, Elohim, nuestro Dios Todopoderoso, había prescrito para ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones para ponerlas por su cabeza, o como cabeza sobre Israel. Fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Es por eso que luego Juan, al describir a la bestia que sube del mar, la describe con 7 cabezas, o que también son 7 montes alrededor. Entonces aquí vemos cómo el Israel que se apartó de Elohim, que desechó los estatutos y el pacto de Elohim, fue atrás de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. En Jeremías capítulo 2, verso 5 nos dice: así dijo Yahweh, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. En Mateo 24:5 dice: porque vendrán Ha-Rabim, vendrán los muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Mesías. Esto me hace reflexionar sobre algunas interpretaciones que interpretan a Israel como el Mesías. Porque vendrán los muchos Ha-Rabim en mi nombre, diciendo: yo soy el Mesías. Y a los muchos Ha-Rabim engañarán. Lucas 21:8 dice: él entonces dijo: mirad que no seáis engañados. Esto es lo que hace la serpiente, el dragón. Porque vendrán los muchos Ha-Rabim en mi nombre, diciendo: yo soy el Mesías, nosotros somos el ungido, que es lo que hacen muchos hoy cuando interpretan Isaías 53, donde habla del siervo sufriente, donde habla del hijo que nos es nacido, donde habla del Mesías, e interpretan este pasaje como siendo solamente el pueblo físico de Israel. Entonces, Lucas nos dice que Yeshua dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán los muchos Ha-Rabim en mi nombre, diciendo: yo soy el Mesías, y el tiempo está cerca. ¿Y qué nos dice Yeshua? No vayáis en pos de ellos, diciendo: yo soy el Mesías, es decir, se presenta en lugar del Mesías. Veamos lo que dice Zacarías capítulo 3, verso 3. Y Yehoshua estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Esto está en Génesis 27, 18 a 19.
¿Qué acabamos de ver? Acabamos de ver cómo el representante de Israel, el sacerdote Yehoshua, estaba vestido de vestiduras viles. Y acabamos de ver cómo Jacob, que sería luego llamado Israel, se presenta disfrazado delante de su padre. Es el que se hace pasar por otro. Es lo que intentamos explicar aquí. Que dijo Yeshua: no seáis engañados cuando vengan los muchos haciéndose pasar por el primogénito, por el Mesías, no vayáis en pos de ellos. El primogénito de la creación, el primero de la creación, el Mesías, es únicamente Yeshua, aquel que fue muerto por nosotros. En Génesis, como vimos, 27, verso 24, dijo el padre de Jacob: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió a Isaac: yo soy. Es decir, vemos cómo vienen en nombre del primogénito, en nombre del heredero, presentándose disfrazado. Así como Jacob fue falso y utilizó el engaño para presentarse como el primogénito en lugar de él, en lugar suyo, pero luego él se convirtió, el falso Israel se presenta como el Mesías, como el reino verdadero de Yahweh, pero luego se convertirá, no sin que antes muera el viejo hombre, es decir, el viejo Israel. Sabemos por la Escritura que los machos cabríos de Yom Kippur, día de expiación o cobertura, representan el sacrificio de Yeshua. Y el único lugar donde vemos a alguien que literalmente se disfraza con la piel de estos animales, con la piel de una cabra, es en el siguiente pasaje. Génesis 27:16. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con pieles de los cabritos, con pieles de cabras. En 2 Corintios 11:13 al 15 vemos cuando Pablo nos habla de esta mentira, de esta falsedad, de este engaño, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Mesías. ¿De quién está hablando? Está hablando del falso Israel. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros o siervos de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia. ¿Quiénes son los ministros de justicia? Israel. El Señor creó a su pueblo para que enseñen la Torá a las naciones, cuyo fin, el fin de Satanás y el fin de estos ministros de justicia será conforme a sus obras. Ministros de injusticia, perdón. Será conforme a sus obras. ¿Qué nos muestra este pasaje? Que Satanás se disfraza con la intención de imitar al Mesías, y sus siervos se disfrazan como justos, como falsos enviados y como representantes del Mesías. Sus siervos se disfrazan también como el falso reino del Eterno. La palabra nos muestra varios de estos casos. El rey de Israel, Saúl, se disfrazó, por ejemplo, para consultar a los muertos, en primer libro de Samuel 28:8. El rey de Israel, Jeroboam, ordenó a su mujer disfrazarse y fingir ser otra para consultar al profeta Ahías, primer libro de Reyes 14:2. El rey Acab de Israel se disfrazó para entrar en batalla con Siria, en contra de lo profetizado por Micaías.
Primer libro de Reyes 22:30 y Segunda de Crónicas 18:29. El rey de Judá, Josías, se disfrazó para entrar en batalla con Necao, rey de Egipto, no atendiendo sus palabras que eran de la boca de Dios, según lo relata Segundo libro de Crónicas 35 al 22. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y él dijo: yo te ruego que me adivines. Eso se encuentra en primer libro de Samuel 28:8. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Primer libro de Reyes 14:2. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Primer libro de Reyes 22:30. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Segundo libro de Crónicas 18:29. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Megiddo. Segundo libro de Crónicas 35:22. También Tamar, la nuera de Judá, se disfrazó de ramera, cubriéndose con velo de mujer de mala vida, y se ofreció a Judá por precio. Este relato lo vemos en Génesis 38, versos 14 al 18. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, es decir, se había disfrazado de ramera, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él, de Judá. También Esther, esto lo vemos en el libro de Esther, capítulo 2, versos 7 y el verso 20, también cambió su nombre por Hadasá. Cambió el nombre de Hadasá, árbol de mirto, y tomó el nombre babilónico de la diosa Astarte, Astarot o Istar o Esther, para disfrazarse, ocultando su nación y su pueblo. David también se disfrazó de loco por temor a Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Primer libro de Samuel 21:13. Abraham y Sara no asumieron su casamiento delante de Abimelech, rey de Gerar, y se presentaron como hermanos por temor a que los matasen. Es decir, ellos también ocultaron su verdadera identidad. Génesis 20, verso 5. No me dijo él: mi hermana es, y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. El Señor dijo a Abimelech: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Génesis 27. Y vemos que tiene relación con lo que profetizó Zacarías sobre que en la restauración de Israel los profetas no mentirían más. Es decir, Abraham era un profeta, pero había mentido. Zacarías dice que los profetas no mentirían más. Jacob, como profeta, mintió también a su padre Isaac.
Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. El manto velloso es las pieles de cabras, es decir, nunca más los profetas pertenecerán a un falso Israel para mentir. Zacarías 13:4. Yeshua identifica al falso Israel cuando advierte: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Así como hemos visto ya en el estudio anterior del libro La Gran Ramera Bíblica, que Jerusalén es las dos cosas, es la esposa del Cordero, la esposa de Yahweh, pero también aparece retratada en el libro de Apocalipsis y también en los profetas como ramera. Vemos que será quemada, muerta y transformada. Así Israel es las dos cosas. Es el reino de Yahweh, pero también el reino de la bestia. Recapitulando de lo que hemos explicado hasta aquí, volvamos sobre estos versículos que nos hablan de la arena del mar. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Habíamos visto ya que el mar representa a las naciones. Apocalipsis 12:17 en la versión Reina Valera del 89 dice: y él, el dragón, fue puesto de pie sobre la arena del mar. La Biblia textual, tercera edición, 2010 dice: y él, el dragón, se paró sobre la arena del mar, fue puesto de pie sobre la arena del mar, porque está en voz pasiva. También vemos en Apocalipsis 17:3, donde dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sobre una bestia escarlata. El enfoque de la frase la arena del mar nos lleva a centrarnos en un sujeto, el pueblo de Israel según la carne. Y la mención me llevó al desierto nos coloca en el lugar histórico donde Dios trató y trata con su pueblo Israel, a donde el Señor llevó a su pueblo para tratar con él, lo llevó al desierto. Es entonces donde cobra sentido: me llevó al desierto. El Espíritu me llevó al desierto, y es allí donde pude identificar en el desierto, donde Dios trata con su pueblo, donde Dios trata las desviaciones de su pueblo. Es allí en el desierto donde pude comprender, donde vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Hasta este punto hemos analizado entonces el lugar donde el Señor lleva a su pueblo para tratar con él. En el próximo capítulo vamos a analizar la frase vi subir del mar. Hasta en el capítulo de hoy hemos analizado la frase las arenas del mar. ¿Y quién es aquel que estaba de pie o parado oprimiendo a las arenas del mar? ¿Quién es aquel que estaba, por lo tanto, gobernando esas arenas de mar que dijimos representan la descendencia terrenal de Abraham, de Isaac y de Jacob? Entonces lo que vimos
es que el dragón fue levantado, fue puesto de pie sobre la arena del mar. Fue levantado sobre el Israel falso o fue puesto de pie sobre la descendencia en la carne de Israel. Esto es lo que nos permite tener la perspectiva correcta para poder comprender que es desde ahí que de las naciones subirá una bestia. El mismo dragón, el mismo Satanás, es quien lucha contra la mujer, que es Israel, lucha contra la descendencia de ella, quienes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua, pero al mismo tiempo es el que lidera a los descendientes en la carne de Israel, al falso Israel, porque vemos que el dragón es quien da su autoridad y poder y su trono a la bestia. Por lo tanto, cuando leemos que fue puesto de pie sobre la arena del mar, ¿quién es el que ejerce la acción de poner a la serpiente sobre la arena del mar? Pues es el mismo Israel desviado que al abandonar los estatutos, los mandamientos del Eterno, lo que hacen es colocar como su cabeza al mismo dragón. Gracias por acompañarme en el estudio de este capítulo, la arena del mar. Espero verte en el próximo video. Vi subir del mar una bestia. Que el Señor te llene de sabiduría en el estudio de su palabra. Números 6:25. Yahweh hará resplandecer su rostro sobre ti. Shalom.